Hola mundo, bienvenidos nuevamente a su canal. Yo soy Gloria y me da mucho gusto volverlos a saludar. Continuamos con la lectura de la Carta Apostólica Dies Domini, Día del Señor. Este video corresponde al capítulo número 4. Iniciemos. Carta Apostólica Dies Domini del Santo Padre Juan Pablo II al Episcopado, al Credo y a los fieles sobre la santificación del domingo. Dies Hominis. El domingo, día de alegría, descanso y solidaridad, la alegría plena de Cristo. Sea bendito aquel que ha alabado el gran día del domingo por encima de todos los días. Los cielos y la tierra, los ángeles y los hombres se entregan a la alegría. Estas exclamaciones de la liturgia maronita representan bien las intensas aclamaciones de alegría que desde siempre en la liturgia occidental y en la oriental han caracterizado el domingo. Además, desde el punto de vista histórico, antes aún que día de descanso, más allá de lo previsto entonces por el calendario civil, los cristianos vivieron el día semanal del Señor resucitado sobre todo como día de alegría. El primer día de la semana, estad todos alegres, se lee en la Didascalia de los Apóstoles. Esto era muy destacado en la práctica litúrgica mediante la selección de gestos apropiados. San Agustín, haciéndose intérprete de la extendida conciencia eclesial, pone de relieve el carácter de alegría de la Pascua semanal. Se dejan de lado los ayunos y se ora estando de pie como signo de la resurrección. Por esto, además, en todos los domingos se canta el Aleluya. Más allá de cada expresión ritual que puede variar en el tiempo según la disciplina eclesial, está claro que el domingo, eco semanal de la primera experiencia del resucitado, debe llevar el signo de la alegría con la que los discípulos acogieron al Maestro. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Juan 20:20. Se cumplían para ellos, como después se realizarán para todas las generaciones cristianas, las palabras de Jesús antes de la pasión. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Juan 16:20. ¿Acaso no había orado él mismo para que los discípulos tuvieran la plenitud de su alegría? El carácter festivo de la Eucaristía dominical expresa la alegría que Cristo transmite a su Iglesia por medio del don del Espíritu. La alegría es precisamente uno de los frutos del Espíritu Santo. Para comprender, pues, plenamente el sentido del domingo, conviene descubrir esta dimensión de la existencia creyente. Ciertamente, la alegría cristiana debe caracterizar toda la vida y no solo un día de la semana. Pero el domingo, por su significado como día del Señor resucitado, en el cual se celebra la obra divina de la creación y de la nueva creación, es día de alegría por un título especial. Más aún, un día propicio para educarse en la alegría, descubriendo sus rasgos auténticos. En efecto, la alegría no se ha de confundir con sentimientos fatuos de satisfacción o de placer que ofuscan la sensibilidad y la afectividad por un momento, dejando luego el corazón en la insatisfacción y quizás en la amargura. Entendida cristianamente, es algo mucho más duradero y consolador. Sabe resistir incluso, como atestiguan los santos, en la noche oscura del dolor, y en cierto modo es una virtud que se ha de cultivar. Sin embargo, no hay ninguna oposición entre la alegría cristiana y las alegrías humanas verdaderas. Es más, estas son exaltadas y tienen su fundamento último precisamente en la alegría de Cristo glorioso, imagen perfecta y revelación del hombre según el designio de Dios. Como escribía en la exhortación sobre la alegría cristiana mi venerado predecesor Pablo VI, la alegría cristiana es por esencia una participación espiritual de la alegría insondable, a la vez divina y humana, del corazón de Jesucristo glorificado. Y el mismo pontífice concluía su exhortación
pidiendo que en el día del Señor la Iglesia testimonie firmemente la alegría experimentada por los apóstoles al ver al Señor la tarde de Pascua. Invitaba, por tanto, a los pastores a insistir sobre la fidelidad de los bautizados a la celebración gozosa de la Eucaristía dominical. ¿Cómo podrían abandonar este encuentro, este banquete que Cristo nos prepara con su amor? Que la participación sea muy digna y festiva a la vez. Cristo crucificado y glorificado viene en medio de sus discípulos para conducirlos juntos a la renovación de su resurrección. Es la cumbre aquí abajo de la alianza de amor entre Dios y su pueblo, signo y fuente de alegría cristiana, preparación para la fiesta eterna. En esta perspectiva de fe, el domingo cristiano es un auténtico hacer fiesta, un día de Dios dado al hombre para su pleno crecimiento humano y espiritual. La observancia del sábado. Este aspecto festivo del domingo cristiano pone de relieve de modo especial la dimensión de la observancia del sábado veterotestamentario. En el día del Señor, que el Antiguo Testamento vincula a la creación, y del Éxodo, el cristiano está llamado a anunciar la nueva creación y la nueva alianza realizadas en el misterio pascual de Cristo. La celebración de la creación, lejos de ser anulada, es profundizada en una visión cristocéntrica, o sea, a la luz del designio divino de hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos, lo que está en la tierra. A su vez, se da pleno sentido también al memorial de la liberación llevada a cabo en el Éxodo, que se convierte en memorial de la redención universal realizada por Cristo, muerto y resucitado. El domingo, pues, más que una sustitución del sábado, es su realización perfecta, y en cierto modo su expansión y su expresión más plena en el camino de la historia de la salvación que tiene su culmen en Cristo. En esta perspectiva, la teología bíblica del Shabbat, sin perjudicar el carácter cristiano del domingo, puede ser recuperada plenamente. Esta nos lleva siempre de nuevo y con renovado asombro al misterioso inicio en el cual la eterna palabra de Dios, con libre decisión de amor, hizo el mundo de la nada. Sello de la obra creadora fue la bendición y consagración del día en el que Dios cesó de toda la obra creadora que Dios había hecho. De este día del descanso de Dios toma sentido el tiempo, asumiendo en la sucesión de las semanas no solo un ritmo cronológico, sino, por así decir, una dimensión teológica. En efecto, el continuo retorno del Shabbat aparta el tiempo del riesgo de encerrarse en sí mismo para que quede abierto al horizonte de lo entero, mediante la acogida de Dios y de sus kairoi, es decir, de los tiempos de su gracia y de sus intervenciones salvíficas. El Shabbat, día séptimo bendecido y consagrado por Dios, a la vez que concluye toda la obra de la creación, se une inmediatamente a la obra del sexto día, en el cual Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Esta relación más inmediata entre el día de Dios y el día del hombre no escapó a los padres en su meditación sobre el relato bíblico de la creación. A este respecto dice Ambrosio: gracias pues a Dios nuestro Señor, que hizo esta obra en la que pudiera encontrar descanso. Hizo el cielo, pero no leo que allí haya descansado. Hizo las estrellas, la luna, el sol, y ni tan siquiera ahí leo que haya descansado en ellos. Leo, sin embargo, que hizo al hombre y que entonces descansó, teniendo en él uno al cual podía perdonar los pecados. El día de Dios tendrá así para siempre una relación directa con el día del hombre. Cuando el mandamiento de Dios dice: acuérdate del día del sábado para santificarlo, el descanso mandado para honrar el día dedicado a él no es, para el hombre, una imposición pesada,
sino más bien una ayuda para que se dé cuenta de su dependencia del Creador, vital y liberadora, y a la vez la vocación de colaborar en su obra y acoger su gracia. Al honrar el descanso de Dios, el hombre se encuentra plenamente a sí mismo, y así el día del Señor se manifiesta marcado profundamente por la bendición divina, y gracias a ella, dotado, como los animales y los hombres, de una especie de fecundidad. Esta se manifiesta sobre todo en el vivificar y en cierto modo multiplicar el tiempo mismo, aumentando en el hombre con el recuerdo del Dios vivo el gozo de vivir y el deseo de promover y dar la vida. El cristiano debe recordar, pues, que si para él han decaído las manifestaciones del sábado judío, separadas por el cumplimiento dominical, son válidos los motivos de fondo que imponen la santificación del día del Señor, indicados en la solemnidad del Decálogo, pero que se han de entender a la luz de la teología y de la espiritualidad del domingo. Guardarás el día del sábado para santificarlo, como te lo ha mandado el Señor tu Dios. 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el día séptimo es el día de descanso para el Señor tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguna de tus bestias, ni el forastero que vive en tus ciudades, de modo que puedan descansar como tú, tu siervo y tu sierva. Recuerda que fuiste esclavo en el país de Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y tenso brazo. Por eso el Señor tu Dios te ha mandado guardar el día del sábado. Deuteronomio 5, del 12 al 15. La observancia del sábado aparece aquí íntimamente unida a la obra de liberación realizada por Dios para su pueblo. Cristo vino a realizar un nuevo éxodo, a dar la libertad a los oprimidos. Él obró muchas curaciones el día de sábado, ciertamente no para violar el día del Señor, sino para realizar su pleno significado. El sábado ha sido instituido para el hombre, y no el hombre para el sábado. Marcos 2:27. Oponiéndose a la interpretación demasiado legalista de algunos contemporáneos suyos, y desarrollando el auténtico sentido del sábado bíblico, Jesús, Señor del sábado, orienta la observancia de este día hacia su carácter liberador, junto con la salvaguardia de los derechos de Dios y de los derechos del hombre. Así se entiende por qué los cristianos, anunciadores de la liberación realizada por la sangre de Cristo, se sintieran autorizados a trasladar el sentido del sábado al día de la resurrección. En efecto, la Pascua de Cristo ha liberado al hombre de una esclavitud mucho más radical de la que pesaba sobre un pueblo oprimido. La esclavitud del pecado, que aleja al hombre de Dios, lo aleja de sí mismo y de los demás, poniendo siempre en la historia nuevas semillas de maldad y de violencia. El día del descanso. Durante algunos siglos, los cristianos han vivido el domingo solo como día del culto, sin poder relacionarlo con el significado específico del descanso sabático. Solamente en el siglo IV, la ley civil del Imperio Romano reconoció el ritmo semanal, disponiendo que en el día del sol, los jueces, las poblaciones de las ciudades y las corporaciones de los diferentes oficios dejaran de trabajar. Los cristianos se alegran de ver superados así los obstáculos que hasta entonces habían hecho heroica a veces la observancia del Día del Señor. Ellos podían dedicarse ya a la oración en común sin impedimentos. Sería, pues, un error ver en la legislación respetuosa del ritmo semanal una simple circunstancia histórica sin valor para la Iglesia y que ella podría abandonar. Los concilios han mantenido, incluso después de la caída del imperio, las disposiciones relativas al descanso festivo.
En los países donde los cristianos son de número reducido y donde los días festivos del calendario no corresponden con el domingo, este es siempre el día del Señor, el día en que los fieles se reúnen para la asamblea eucarística. Esto, sin embargo, cuesta sacrificios no pequeños. Para los cristianos, no es normal que el domingo, día de fiesta y de alegría, no sea también el día de descanso, y es ciertamente difícil para ellos santificar el domingo no disponiendo de tiempo libre suficiente. Por otra parte, la relación entre el día del Señor y el día de descanso en la sociedad civil tiene una importancia y un significado que están más allá de la perspectiva previamente cristiana. En efecto, la alternancia entre trabajo y descanso propia de la naturaleza humana es querida por Dios mismo, como se deduce del pasaje de la creación del libro del Génesis. El descanso es una cosa sagrada, siendo para el hombre la condición para liberarse de la serie, a veces excesivamente absorbente, de los compromisos terrenos y tomar conciencia de que todo es obra de Dios. El poder prodigioso que Dios da al hombre sobre la creación correría el peligro de hacerle olvidar que Dios es el creador, del cual depende todo. En nuestra época es mucho más urgente este reconocimiento, pues la ciencia y la tecnología han extendido increíblemente el poder que el hombre ejerce por medio de su trabajo. Es preciso, pues, no perder de vista que, incluso en nuestros días, el trabajo es para muchos una dura servidumbre, ya sea por las miserables condiciones en que se realiza y por los horarios que impone especialmente en las regiones más pobres del mundo, ya sea porque subsisten en las mismas sociedades más desarrolladas económicamente demasiados casos de injusticia y de abuso del hombre por parte del hombre mismo. Cuando la Iglesia a lo largo de los siglos ha legislado sobre el descanso dominical, ha considerado sobre todo el trabajo de los siervos y de los obreros, no porque fuera un trabajo menos digno respecto a las exigencias espirituales de la práctica dominical, sino porque era el más necesitado de una legislación que lo hiciera más llevadero y permitiera a todos santificar el día del Señor. A este respecto, mi predecesor León XIII en la encíclica Rerum Novarum presentaba el descanso festivo como un derecho del trabajador que el Estado debe garantizar. Rige aún en nuestro contexto histórico la obligación de empeñarse para que todos puedan disfrutar de la libertad, del descanso y la distensión que son necesarios a la dignidad de los hombres, con las correspondientes exigencias religiosas, familiares, culturales e interpersonales, que difícilmente pueden ser satisfechas si no es salvaguardado por lo menos un día de descanso semanal en el que gozar juntos de la posibilidad de descansar y de hacer fiesta. Obviamente, este derecho del trabajador al descanso presupone su derecho al trabajo, y mientras reflexionamos sobre esta problemática relativa a la concepción cristiana del domingo, recordamos con profunda solidaridad el malestar de tantos hombres y mujeres que por falta de trabajo se ven obligados en los días laborales a la inactividad. Por medio del descanso dominical, las preocupaciones y las tareas diarias pueden encontrar su justa dimensión. Las cosas materiales por las cuales nos inquietamos dejan paso a los valores del espíritu. Las personas con las que convivimos recuperan en el encuentro y en el diálogo más sereno su verdadero rostro. Las mismas bellezas de la naturaleza, deterioradas muchas veces por una lógica de dominio que se vuelve contra el hombre, pueden ser descubiertas y gustadas profundamente. Día de paz del hombre con Dios, consigo mismo y con sus semejantes. El domingo es también un momento en el que el hombre está invitado a dar una mirada regenerada sobre las maravillas de la naturaleza, dejándose arrastrar en la armonía maravillosa y misteriosa que, como dice San Ambrosio, por una ley inviolable de concordia y de amor,
une los diversos elementos del cosmos en un vínculo de unión y de paz. El hombre se vuelve entonces consciente, según las palabras del apóstol, de que todo lo que Dios ha creado es bueno y no se ha de rechazar ningún alimento que se toma con acción de gracias, pues queda santificado por la palabra de Dios y por la oración. Por lo tanto, si después de 6 días de trabajo, reducidos ya para muchos a 5, el hombre busca un tiempo de distensión y de más atención a otros aspectos de la propia vida, esto responde a una auténtica necesidad en plena armonía con la perspectiva del mensaje evangélico. El creyente está, pues, llamado a santificar esta exigencia, conjugándola con las expresiones de su fe personal y comunitaria manifestada en la celebración y santificación del Día del Señor. Por eso es natural que los cristianos procuren que, incluso en las circunstancias especiales de nuestro tiempo, la legislación civil tenga en cuenta su deber de santificar el domingo. De todos modos, es un deber de conciencia la organización del descanso dominical, de modo que les sea posible participar en la Eucaristía, absteniéndose de trabajos y asuntos incompatibles con la santificación del Día del Señor, con su típica alegría y con el necesario descanso del espíritu y del cuerpo. Además, dado que el descanso mismo, para que no sea algo vacío o motivo de aburrimiento, debe comportar enriquecimiento espiritual, mayor libertad, posibilidad de contemplación y de comunión fraterna. Los fieles han de elegir entre los medios de la cultura y las diversiones que la sociedad ofrece, los que están más de acuerdo con una vida conforme a los preceptos del Evangelio. En esta perspectiva, el descanso dominical y festivo adquiere una dimensión profética, afirmando no solo la primicia absoluta de Dios, sino también la primicia de la dignidad de la persona en relación con las exigencias de la vida social y económica, anticipando, en cierto modo, los cielos nuevos y la tierra nueva, donde la liberación de la esclavitud de las necesidades será definitiva y total. En resumen, el Día del Señor se convierte, así también, en el modo más propio en el Día del Hombre, Día de la Solidaridad. El domingo debe ofrecer también a los fieles la ocasión de dedicarse a las actividades de misericordia, de caridad y de apostolado. La participación interior en la alegría de Cristo resucitado implica compartir plenamente el amor que late en su corazón. No hay alegría sin amor. Jesús mismo lo explica, relacionando el mandamiento nuevo con el don de la alegría. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado. Este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. La Eucaristía dominical, pues, no solo no aleja de los deberes de caridad, sino al contrario, compromete más a los fieles y a toda clase de obras de caridad, piedad y apostolado, mediante las cuales se manifiesta que los cristianos, aunque no son de este mundo, sin embargo son luz del mundo y glorifican al Padre ante los hombres. De hecho, desde los tiempos apostólicos, la reunión dominical fue para los cristianos un momento para compartir fraternalmente con los más pobres. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros reserve en su casa lo que haya podido ahorrar. Aquí se trata de la colecta organizada por Pablo en favor de las iglesias pobres de Judea. En la Eucaristía dominical, el corazón creyente se abre a toda la iglesia. Pero es preciso entender en profundidad la invitación del apóstol, que lejos de promover la mentalidad reductiva sobre el óvulo, hace más bien una llamada a una exigente cultura del compartir, llevada a cabo tanto entre los miembros mismos de la comunidad como en toda la sociedad.
Es más que nunca importante escuchar las severas exhortaciones a la comunidad de Corinto, culpable de haber humillado a los pobres en el ágape fraterno que acompañaba a la cena del Señor. Cuando os reunís, pues, en común, eso ya no es comer la cena del Señor, porque cada uno come primero su propia cena, y mientras uno pasa hambre, otro se embriaga. ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O es que despreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? Valientes son, asimismo, las palabras de Santiago. Supongamos que entra en vuestra asamblea un hombre con un anillo de oro y un vestido espléndido. Y entra también un hombre pobre con un vestido sucio, y que dirigís vuestra mirada al que lleva el vestido espléndido y le decís, tú siéntate aquí en un buen lugar, y en cambio al pobre le decís, tú quédate ahí de pie o siéntate a mis pies. ¿No sería esto hacer distinciones entre vosotros y ser jueces con criterios malos? Las enseñanzas de los apóstoles encontraron rápidamente eco desde los primeros siglos y suscitaron vigorosos comentarios en la predicación de los padres de la Iglesia. Palabras ardorosas dirigía San Ambrosio a los ricos que presumían de cumplir sus obligaciones religiosas frecuentando la iglesia sin compartir sus bienes con los pobres y quizás oprimiéndolos. ¿Escuchas, rico, qué dice el Señor? Y tú vienes a la iglesia no para dar algo a quien es pobre, sino para quitarle. No menos exigente es San Juan Crisóstomo. ¿Deseas honrar el cuerpo de Cristo? No lo desprecies, pues, cuando lo encuentres desnudo en los pobres, ni lo honres aquí en el templo con lienzos de seda, si al salir lo abandonas en su frío y desnudez. Porque él mismo dijo, esto es mi cuerpo, y con su palabra llevó a realidad lo que decía. Afirmó también, tuve hambre y no me disteis de comer, y más adelante, siempre que dejasteis de hacerlo a uno de estos pequeñuelos, a mí en persona lo dejasteis de hacer. ¿De qué serviría adornar la mesa de Cristo con vasos de oro, si el mismo Cristo muere de hambre? Da primero de comer al hambriento, y luego, con lo que te sobre, adornarás la mesa de Cristo. Son palabras que recuerdan claramente a la comunidad cristiana el deber de hacer de la Eucaristía el lugar donde la fraternidad se convierta en solidaridad concreta y los últimos sean los primeros para la consideración y el afecto de los hermanos, donde Cristo mismo, por medio del don generoso hecho por los ricos a los más pobres, pueda de alguna manera continuar en el tiempo el milagro de la multiplicación de los panes. La Eucaristía es acontecimiento y proyecto de fraternidad. De la misa dominical surge una ola de caridad destinada a extenderse a toda la vida de los fieles, comenzando por animar el modo mismo de vivir el resto del domingo. Si este es día de alegría, es preciso que el cristiano manifieste con sus actitudes concretas que no se puede ser feliz solo. Él mira a su alrededor para identificar a las personas que necesitan su solidaridad. Puede suceder que en su vecindario o en su ámbito de amistades haya enfermos, ancianos, niños e inmigrantes que precisamente en domingo sienten más duramente su soledad, sus necesidades, su condición de sufrimiento. Ciertamente, la atención hacia ellos no puede limitarse a una iniciativa dominical esporádica. Pero teniendo una actitud de entrega más global, ¿por qué no dar el Día del Señor un mayor clima en el compartir, poniendo en juego toda la creatividad de que es capaz la caridad cristiana? Invitar a comer consigo a alguna persona sola, visitar enfermos, proporcionar comida a alguna familia necesitada, dedicar alguna hora a iniciativas concretas de voluntariado y de solidaridad, sería ciertamente una manera de llevar en la vida la caridad de Cristo recibida en la mesa eucarística. Vivido así, no solo la Eucaristía dominical, sino todo el domingo se convierte en una gran escuela de caridad, de justicia y de paz.
La presencia del resucitado en medio de los suyos se convierte en proyecto de solidaridad, urgencia de renovación interior dirigida a cambiar las estructuras de pecado en las que los individuos, las comunidades y a veces pueblos enteros están sumergidos. Lejos de ser evasión, el domingo cristiano es más bien profecía inscrita en el tiempo, profecía que obliga a los creyentes a seguir las huellas de aquel que vino para anunciar a los pobres la buena nueva, para proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Poniéndose a su escucha en la memoria dominical de la Pascua y recordando su promesa, mi paz os dejo, mi paz os doy, el creyente se convierte a su vez en operador de paz. Terminamos con la lectura del capítulo 4 de la carta apostólica Dies Domini, sobre el Día del Señor. Muchas gracias por acompañarme, sigamos leyendo y aprendiendo juntos y hasta la próxima.